Esta es una icónica canción que en algún momento me solicitaron grabar para un comercial de radio o televisión, no recuerdo, y tuve que hacerla con una versión distinta que les voy a compartir pronto, con un video y un audio de cómo quedó esa grabación. Recuerden hacer clic allí donde dice subtítulos por si conocen a alguien que hable otro idioma distinto pueda entender acá los videos subtitulados. Además del enlace con todas mis redes sociales y también con el canal de Spotify, además de los archivos con donde están todas las tablaturas y tutoriales que hemos estado mostrando para acá. Les contaba que esta canción tan icónica, Amazing Grace, había sido solicitada para grabarla en un comercial de radio. Esa melodía que les acabo de tocar allí es la forma básica para abordar, y en la tablatura está paso a paso esa distribución. Fíjense que utilicé lo que son los espacios de los 4 dedos. Sin embargo, la otra opción que tuve que usar para poder interpretar así tipo 4 solista fue de esta manera. Voy a hacerlo primero lo que sería la tablatura original. Recuerden que está en Mi mayor. Fíjate esto. Aquí estoy cumpliendo lo que les he comentado de la mano izquierda, los 4 espacios. De hecho, creo que es así. ¿Por qué bajo para acá? En algún momento ya van a ver por qué lo hago. Lo tuve que hacer en esta posición porque, tratándose de una solicitud para un comercial de radio en ese entonces, tenía que darle un estilo distinto, con un ritmo más jocoso, y tuve que hacerlo de esa manera. Además, tuve que hacerlo aplicando una técnica que ya he mostrado en videos anteriores, en tutoriales anteriores, como es la técnica del muteo o de cuerdas silentes, de esta manera. Fíjate, hacer nada más marcando las notas lo más lento posible. La melodía solita. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque luego, para agregarle el ritmo, tenía que combinar los dos, y esto es un trabajo que debes hacer muy lentamente hasta el momento en que ambos se pueden fusionar, por decirlo de alguna manera. El ritmo en que grabé esto es el siguiente. Es algo como un ritmo funky. De hecho, así comienza en la grabación con el 4. Y luego le agrego la melodía haciendo el ritmo. Una cosa es hacer el ritmo, otra cosa la melodía, luego ambas, y por último combinando los acordes que vayan de acuerdo al ritmo del género que se está tocando. Todo eso se combina paso a paso, por eso recomiendo hacerlo capa por capa. Incluso tal y cual comencé en el video, una simple melodía por acá para que te sepas la melodía. Aquí empiezo a marcar los acordes. De esa manera. Por eso recomiendo primero la melodía, distinguirla. Yo la comencé, como vieron al principio del video, acá, en estos 4 espacios. Luego de distinguirla acá, como sabes que tienes que aplicarle un ritmo y otras cosas, por eso fue que la trabajé en este nivel, en esta posición de estos espacios.
Luego que te sabes la melodía es que agregas el ritmo. Y luego ves poco a poco cómo combinar los acordes para que se ajusten a la melodía que corresponde. Voy a hacer una muestra de más o menos cómo estaba quedando la canción. Recordemos que los acordes son los siguientes, de todas maneras allí en la tablatura te los dejo. Es mi mayor, la mayor, mi mayor, sigue mi mayor, si mayor, yo le agrego este sería si mayor séptima quinta aumentada, mi mayor, mi séptima, la mayor, do sostenido menor, si mayor y mi mayor. Como se trata de un funky, para darle más ánimo le agregué una parte como un bucle de mi séptima y la séptima. Mi séptima y la séptima. Entonces después que termina la melodía, cuando hace esto, repito la melodía, le hago algunas variaciones y cierro con ese bucle de mi séptima y la séptima, que puede dar cabida para lo que llaman un jamming, un solo con otro instrumento, algunas frases melódicas distintas, tratándose de ese ritmo y ese género de esa versión. Recuerden que hay canciones a las que se les puede hacer ese tipo de versión, hay que hacerlo también de manera muy respetuosa, y es una canción a la que se le ha hecho muchos tipos de versiones. Como siempre, trato de tocar al final un boceto de cómo quedaría la canción. Sin embargo, esta también la voy a compartir. Les voy a compartir esa grabación que hice en otro video simplemente con el audio, para que noten, porque la grabé con el bajo también, y observen cómo quedó. Sin embargo, acá les dejo como siempre, miren.